Pues vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde, amén. El tema que vamos a ver hoy se llama El que tenga oídos para oír, que oiga, amén. Nuestro texto base lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 15 en adelante. Dice nada más el versículo 15, el que tenga oídos para oír, que oiga. Punto número 1. La palabra de Dios nos muestra que todos como hombres podemos oír humanamente, relativamente y superficialmente la palabra de Dios, pero solo unos pocos la entenderán espiritualmente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces todos como seres humanos tenemos un oído natural y por ese oído natural podemos escuchar, vamos a decirlo así, la palabra de Dios. Pero la vamos a escuchar de una forma relativa, de una forma humana, de una forma superficial, pero no exactamente espiritualmente. Ahora vamos a ver una cita que respalda lo que estoy diciendo. Escucha, Mateo capítulo 13, versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, Jesús les hablaba por parábolas a las personas. Entonces Jesús les respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, este texto claramente nos enseña que hay gente que puede estar escuchando, pero aunque esté escuchando, realmente no está oyendo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, cuando no tiene el oído presto para oír, se cierra, su entendimiento se cierra, y aunque oiga, es como si no oyera. Por eso Jesús dice que les hablaba por parábolas, porque él sabía que su corazón estaba endurecido, estaba cerrado. ¿Y para qué les iba a hablar de una forma que ellos entendieran si él sabía que no iban a entender? Entonces les habla por parábolas, para que el que tuviera hambre se acercara a él y le preguntara, Señor, ¿qué significa la palabra? Y entonces ahí Jesús, al ver el interés de esa persona, le descubriría el secreto o el trasfondo o la enseñanza de esa palabra. Por eso es que Jesús hablaba por parábolas, para despertar el interés en aquellas personas que realmente tuvieran interés. No les hablaba por parábolas meramente para que pudieran entender. Las parábolas eran precisamente eso, enigmas que motivaban a aquellas personas a acercarse a Jesús si realmente tenían hambre de querer aprender de los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, punto número 1, vemos claramente que no todos pueden oír de una forma espiritual o entender la escritura de una forma espiritual. Punto número 2, hermanos, nos tiene que quedar claro que aun cuando hablamos de oír la palabra, no estamos hablando de un oír humano, sino de un oír espiritual que en este caso genera Dios. Escucha, Dios genera el oído espiritual, Dios activa el oído espiritual. Cuando Él ve que nosotros tenemos atención, Él ve que nosotros tenemos disposición, Él ve que nuestro corazón está abierto para escucharle, entonces ¿qué hace Él? Nos abre lo espiritual para que podamos entender lo espiritual, porque lo espiritual, dice la Escritura, que se tiene que entender espiritualmente y lo humano de forma humana. Y a veces nosotros pretendemos entender la Escritura de una forma humana y por eso nos confundimos, porque decimos,
es que la Biblia tiene muchos errores, es que la Biblia no la entiendo. Pues no la entendemos porque no se entiende humanamente, y aparte de que no se entiende humanamente, nuestro oído tiene que ser abierto por Dios para que lo podamos entender o discernir, porque es algo espiritual. Esto lo encontramos como ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando Dios ve que nosotros está a la disposición de aprender, y no solamente de aprender, sino de empezar a aplicar esa palabra, de vivir esa palabra, entonces Dios nos abre el entendimiento o el corazón para que podamos entender y empezar a vivir en esa palabra. ¿Ok? Punto número 3. Escucha, la palabra de Dios nos muestra que las cosas espirituales solo se pueden conocer por el Espíritu de Dios. Grábalo. Las cosas espirituales solamente se pueden conocer por el Espíritu de Dios, así como las del reino natural en lo natural, ¿sí? Se conocen por los 5 sentidos. Lo espiritual por lo espiritual y lo natural por los 5 sentidos. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 nos los muestra, porque dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, y Dios ve que nosotros está a la disposición de escuchar la palabra, aprender la palabra, vivir en esa palabra, Dios nos abre el entendimiento, Dios nos abre el corazón para poder entender las cosas espirituales, porque éstas se entienden solamente espiritualmente. Sigo. Hermanos, el hombre natural no puede conocer, creer en Dios por sí mismo, lo cual es el medio que Dios utiliza para que haya conexión entre lo natural y lo espiritual. Entonces, el hombre no puede por naturaleza conocer a Dios o creer en Dios por sí mismo. Dios tiene que intervenir en el corazón y en la mente del hombre para que entonces el hombre lo pueda conocer de una forma sobrenatural. Y el medio que Dios utiliza para que el hombre conozca a Dios y crea en Dios de una forma sobrenatural es la fe. Eso es lo que venimos viendo. Dios le ha otorgado a todos los hombres la fe para que ahora todos los hombres, sin acepción de persona, puedan conocerle y puedan creer en él. Pero si tienen el corazón dispuesto, la fe opera. Pero si no tienen el corazón dispuesto, la fe no opera. Esa es la forma en que Dios opera ahora en los hombres. Esa es la forma en que Dios abre el entendimiento de los hombres. Por medio de la fe, Él ve el interés y la fe se activa. La fe que ha sido regalada a la humanidad se empieza a activar para que el hombre pueda creer aquello que por naturaleza humana no se puede creer, pero por la vida del Espíritu el hombre sí lo puede empezar a creer. ¿Ok? Sigo. Entonces, el medio que Dios utiliza para comprender y entender lo espiritual o lo sobrenatural es la fe. Sin embargo, nos tiene que quedar claro que el hombre natural tiene una fe humana, pero esta no le es suficiente. Ya lo hemos venido viendo, todos los hombres tienen una fe humana, pero esta fe necesita ser energizada o potencializada por la fe espiritual de Dios para que entonces el hombre pueda creer lo sobrenatural, porque en la fe humana el hombre no puede creer lo sobrenatural, no puede creer en un Dios que no le es palpable y que no le es visible, o en un poder que no es palpable y no es visible. Sus sentidos o su sentido común, su razonamiento le dice que es ilógico creer en algo que no ve, que no siente, que no palpa. Pero cuando lo empieza a creer es porque él quiere tener la disposición de realmente conocer de ese Dios que se habla o que se oye. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la fe es el elemento espiritual. La fe es el don que Dios utiliza
para que los hombres puedan creer y acercarse a Él. La fe es el elemento que Dios utiliza para que los hombres se convenzan de lo sobrenatural, de lo espiritual. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces la fe es el elemento, la sustancia que Dios utiliza para que los hombres le crean y le conozcan a Él. Luego dice adelante: y esto de la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces eso ya lo hemos venido aprendiendo. La fe es un regalo que Dios ha dado a los hombres para que los hombres puedan creer y conocerle a Él. Hebreos 4.2 dice, Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vuelvo a repetir, todos podemos escuchar la palabra, pero no a todos les va a aprovechar la palabra. Solamente los que quieren escuchar, quieren aprender, quieren vivir en esa palabra, Dios les abre el entendimiento por medio de la fe. Y entonces la palabra oída les aprovecha, tiene un efecto, tiene una repercusión en el corazón y en la mente de los hombres. ¿Cuál es ese efecto y esa repercusión? Que la pueden entender de forma espiritual para ser aplicada de forma cotidiana en su diario vivir. Pero si el hombre no tiene interés, la fe no opera en el hombre. Si el hombre tiene interés, la fe opera trayendo esa virtud sobrenatural en el entendimiento del hombre. Amén. Punto número 4. Escucha. Hermanos, hemos visto que Dios nos dice en su palabra que la fe es un don. Y ese Dios nos fue otorgado a toda la humanidad. Pero este don de la fe se desarrolla o viene por el oír la palabra de Dios. El tema se llama: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿quién es el que tiene oídos para oír? El que tiene interés. Y por lo tanto se le ha dado la fe. Y por cuanto tiene la fe, su oído se activa para poder creer en Dios, para poder creer lo sobrenatural, para poder creer lo espiritual. ¿Sí? Así es como viene la fe, por el querer oír la palabra de Dios, el desear oír a Dios, el desear querer creer en un Dios. Esto lo encontramos en Romanos 10:7. Romanos 10:7 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, y el oír viene, lo decía yo en la enseñanza pasada, cuando aprendemos a escuchar a Dios. Si yo me siento en una iglesia o me siento en cualquier lugar y solamente mi entendimiento está para escuchar al que está enfrente, mi entendimiento va a quedar sin fruto. Pero si yo entiendo que el que está enfrente es un instrumento por medio del que Dios habla, y yo quiero escuchar a Dios y no meramente ese hombre, entonces mi entendimiento no va a quedar sin fruto, porque Dios me va a permitir que mi fe pueda entender esa palabra espiritual, que en mí se active la fe para escuchar esa palabra espiritual, porque yo estoy entendiendo que no es meramente el hombre que esté enfrente de mí, sino es Dios por medio del hombre. Y cuando yo tengo ese pensamiento de que es Dios por medio del hombre, entonces mi oído quiere escuchar a Dios. Y como yo quiero escuchar a Dios, mi oído espiritual se abre. Pero si yo no tengo la intención de escuchar a Dios, sino meramente al hombre, mi oído no se abre. Y entonces yo solamente voy a escuchar una palabra que al rato fácilmente la voy a olvidar, la voy a pasar por alto. ¿Por qué? Porque solamente cayó en mi entendimiento humano, en mi entendimiento normal, pero no cayó en mi espíritu. Por lo tanto, no va a producir un fruto, no va a haber una evidencia de esa realidad espiritual. Porque esa realidad espiritual no operó en mí al no tener oídos para escuchar a Dios, su palabra, sino solamente al hombre. ¿Ok? Sigo. Esto de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nos enseña cuán importante es que primero tengamos la disposición de oír la palabra de Dios, que nos alimenta,
pues este es el medio o el instrumento que Dios utiliza para que nuestro oído espiritual se active, pues solo activándose este es como se producirá o se generará la fe que nos puede edificar y hacer madurar. Entonces, si tenemos la disposición de oír a Dios, se activa la fe y la palabra que oímos nos va a aprovechar. Esa palabra va a tener una operación, esa palabra va a tener una eficacia en nuestro corazón y entonces vamos a ser edificados y nuestros sentidos van a empezar a madurar porque vamos a empezar a distinguir la voz de Dios de la voz del hombre. Y eso es por el Espíritu, ¿ok? De otra forma, si no hay disposición, no aprendemos a escuchar la voz del hombre y la voz de Dios o a distinguirlas, porque nosotros meramente vamos a estar escuchando al hombre al no tener la disposición de aprender a escuchar a Dios. ¿Ok? Sigo. Hermanos, el que oye la palabra de Dios, a Dios oye, y este es buena tierra, y por ello la entiende y produce fruto. ¿Por qué? Porque el que entiende la palabra es porque quería escuchar a Dios, no meramente al hombre. Fue con la intencionalidad, con la disposición de escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, porque tiene una necesidad, porque tiene hambre, porque quiere cambiar su vida, porque espera que en ese lugar o esa persona Dios se mueva y le hable. Y entonces, ¿qué pasa? Escucha a Dios, porque tiene fe de escuchar a Dios, de oír a Dios. Y entonces Dios se manifiesta abriendo su entendimiento y su corazón para poderle escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre escucha a Dios, hay una resonancia, hay una identificación. Tú te puedes dar cuenta cuando Dios está hablando a tu vida, ¿sí? Cuando tú no te sientes descubierto por Dios, tú a lo mejor hasta te estás durmiendo, pero cuando Dios te está hablando, tú sabes que Dios te está hablando. Tu espíritu te está diciendo que Él te está hablando, te ves descubierto, como que Él está escudriñando tus pensamientos, tus sentimientos. La palabra te llega a lo profundo. Hay una identificación con la palabra que estás escuchando, ¿ok? Entonces, hay una resonancia o una vida espiritual que se genera en nuestro espíritu cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 23. Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, cuando escuchamos la palabra, ¿qué va a haber? Un efecto. Va a haber un fruto. ¿De qué? De efecto de haber escuchado esa palabra. La palabra está resonando. Esa palabra nos está haciendo vibrar, está produciendo un efecto. Y ese efecto va a dar un fruto al 30, al 70 o al 100. Según tengamos entendimiento o según sea nuestro diseño. Ok, punto número 5. Seguimos. El que oye la palabra es el que tiene un oído espiritual activado por su exposición a la palabra y por ello se le añadirá lo que oye. Aquí ya hay personas que logran desarrollar el oído espiritual. Ya pueden identificar a Dios hablando a través de una persona. Ya hay una resonancia, ya hay una identificación. ¿Por qué? Porque en un momento nosotros quisimos escuchar a Dios, escuchamos a Dios y empezamos a identificar esa voz, esos principios, esa línea, ese diseño, ¿sí? Y entonces ya sabemos que es Dios hablando de esta forma. Y como dice acá, entonces nuestra exposición a esa palabra crea esa identidad de esa palabra. Ya podemos saber cuál es la palabra del pastor, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se nos va a añadir lo que estamos escuchando. O sea, va a haber una edificación, va a haber frutos por escuchar esa palabra. Pero el que no escucha la palabra se pierde, se hace infructuosa
y no se le añade. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, verso 23. Marcos 4, 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, si tú tienes oídos para oír, ¿qué tienes que hacer? Pues estar atento a lo que Dios va a hablar o a lo que está hablando. Pero si tú no tienes oídos para oír, pues ¿qué va a pasar? Nada. Entonces por eso es la confrontación. Al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Ponga atención, pare la oreja. Tú que tienes la capacidad de oír, tú que tienes la capacidad de discernir mi voz, escucha. Porque lo que voy a decir te va a edificar, se te va a añadir. La palabra de Dios es ¿para quién? Para los hijos de Dios, para aquellos que son su pueblo, que identifican su voz. Entonces se les añade. Por eso la Escritura dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No es para todos, sino solamente para los que tengan oídos para oír, porque son los que realmente van a ser edificados, van a ser confrontados. ¿Ok? Vuelvo a leer. Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también, mirad cómo oís, porque con la medida con que oís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces la Escritura nos está diciendo, mira cómo oyes. Y se entiende que si tú tienes un oído espiritual, vas a escuchar correctamente la voz de Dios. Cuando no tenemos un oído espiritual, escuchamos al hombre y malinterpretamos la palabra. Y entonces decimos, es que yo entendí que dijo esto. Y lo que tú entendiste está fuera de los principios de Dios. Entonces no escuchaste a Dios, escuchaste al hombre, porque tu interpretación o tu entendimiento te está llevando no a actuar en Cristo, sino fuera de los principios de Cristo, fuera del amor de Cristo, fuera de la misericordia de Cristo. Pero si tú escuchaste a Dios, se te va a añadir. ¿Qué se te va a añadir? El carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, porque estás escuchando a Cristo, estás escuchando su voz. Y su voz va a ser de acuerdo a su naturaleza. Lo que Él imparte es su naturaleza. Entonces cuando tú oyes a Dios, su naturaleza se va a reproducir en ti. Por eso se te añadirá. Pero si lo que tú estás escuchando es al hombre, no se va a reproducir en ti su naturaleza, sus virtudes, su carácter. Ese es el problema. A los que oís, pongan atención porque se les va a añadir. ¿Qué se les va a añadir? Esa virtud. Punto número 6, seguimos. El que oye la palabra, escucha, el que oye la palabra es el que la practica, pues está edificando sobre la palabra, es decir, sobre la roca, ¿sí? Sobre Cristo, y por ello su vida empezará a ser semejante a la de Él. Una característica de tener oídos para oír es que cuando realmente estamos escuchando esa palabra, nuestra vida va a empezar a ser edificada sobre esa palabra. Y la palabra es Cristo, es una roca, tiene firmeza, tiene constancia, tiene solidez. Si nosotros fluctuamos en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, entonces no estamos siendo edificados realmente por una palabra viva, por una palabra de Dios, sino solamente por la palabra del hombre. Por eso somos inconstantes. Pero cuando nosotros estamos siendo edificados sobre una palabra que salió de la boca de Dios y que yo le escuché y que me edificó, difícilmente yo voy a cambiar en mis planes y propósitos. Difícilmente yo voy a cambiar en mi forma de pensar, porque mi forma de pensar se va a ajustar a esa palabra, a ese principio espiritual. Por lo tanto, yo no voy a ser el mismo, voy a tener solidez. Vengan las tempestades que vengan, las tribulaciones que vengan, las necesidades que vengan, la enfermedad que venga, yo no me voy a dejar mover por las circunstancias de la vida o por las problemáticas. ¿Por qué? Porque mi vida está fundamentada en esa palabra. Mi vida está fundamentada en lo que Dios está obrando en mí, no en las circunstancias de la vida ni en las palabras de un hombre.
Amén. Entonces es necesario identificar la palabra y saber que la palabra nos está edificando. ¿Cómo nos damos cuenta que nos está edificando? Cuando no hay un retroceso, cuando no somos fluctuantes, cuando no hay inconstancia en nuestra vida hacia vivir como Dios quiere vivir. ¿Ok? Lucas capítulo 6, verso 47 nos da un ejemplo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces aquí Jesús nos va a poner un ejemplo de cómo es la persona que realmente ha aprendido a escucharle a Él, a escuchar su palabra. Escucha, verso 48. Semejante es al hombre que edifica una casa y cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces Jesús nos pone un ejemplo bien claro. Si nuestro fundamento es la palabra de Dios, y no meramente lo escrito, sino lo que estamos recibiendo de parte de Dios, difícilmente nuestra vida va a claudicar, nuestros proyectos van a claudicar, nuestras emociones van a claudicar. Vamos a ser firmes en todo lo que emprendamos, porque lo estamos emprendiendo en Él, en fe, en su palabra, en lo que Él nos está guiando y dirigiendo, no en nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no en lo que creemos. ¿Ok? Sigo. Así que una identificación definida, inconmovible, es muestra de estar en Cristo, ya que una falta de identidad en Él nos hará tener pérdida en todo lo que construimos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una identidad y una identificación con lo que sale de su boca y opera en nuestro corazón, al rato lo vamos a dejar de lado. Por eso hay gente que se mete al ministerio o se mete a hacer algo en Dios y lo deja de lado. Dice la Biblia, el que tome el arado y mira atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. O sea, no puede Dios seguir edificando sobre una persona que es fluctuante, y es porque es fluctuante de que no ha identificado la voz de Dios. Por lo tanto, la fe no va a operar en él, porque lo que nos hace operar en fe y vivir en fe y movernos en fe es la identificación con la palabra de Dios. Saber a quién estamos escuchando, estar convencidos de a quién estamos escuchando. Y entonces venga lo que venga, no nos vamos a mover fácilmente de ello. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Dios. Bueno, punto número 7. El que oye la palabra tiene mayor compromiso con la palabra, pues por ser oidor de ella, puede ser hacedor de ella. Tiene fe, puede ver lo invisible, puede creer lo increíble y puede hacer lo imposible. Escucha lo que estoy diciendo. El que puede oír la palabra tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que la oye, entonces puede vivir conforme a esa palabra porque tiene la capacidad de oírla. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque ese que tiene oídos para oír, a ese se le va a añadir. O sea, ese tiene la capacidad de llevar a cabo esa palabra. Por lo tanto, tiene responsabilidad. Pero el que no tiene oídos para oír, ¿cómo lo voy a hacer responsable de esa palabra si no la oyó? Entonces, aquí viene el problema. Que si tú y yo estamos escuchando, oyendo a Dios, y no estamos obrando conforme a lo que hemos escuchado, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Se nos desmandará, porque sí escuchamos lo que Él quería, y sin en cambio no hicimos lo que Él demandaba, o lo que Él pedía. ¿Ok? Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 6, verso 27. Aquí voy a poner varios ejemplos que nos da la Escritura. Dice,
Pero a vosotros los que oís, aquí nos está diciendo Jesucristo, mira, a vosotros los que oís, no está diciendo que es para todos. La palabra todos la escuchan, pero los que la oyen, dice Jesús, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. Entonces, ¿quién es el que tiene que amar al enemigo? ¿Quién es el que tiene que amar al que aborrece? El que está oyendo. Y a veces nosotros queremos que toda la iglesia aprenda a amar al enemigo, aprenda a amar al que le aborrece. Pero no es para todos. El compromiso, la responsabilidad es para el que está oyendo. Entonces, si tú y yo nos creemos estar en una estatura, en un nivel encima de muchos, tenemos mayor responsabilidad. A veces juzgamos al hermano, al inmaduro, al que hace esto, al que vive así, al que vive asado. O sea, viven mal. A nuestro criterio viven mal. A nuestro criterio son inmaduros. Pues el problema no lo tienen ellos. El problema lo tienes tú, porque tú sí estás escuchando. Tú sí puedes discernir. Entonces el compromiso lo tienes tú de hacer el cambio, no el otro. Amén. Por eso Jesús dijo, a vosotros los que oís, os digo, la palabra no fue para todos, sino al que dice tener oídos para oír. Aquel que se cree espiritual tiene mayor compromiso con la palabra. Y la palabra lo juzgará en aquel día. ¿Por qué? Porque la palabra va a dar testimonio de que sí la oyó, pero no fue un hacedor. Y así estamos muchos. Entendemos, pero no practicamos lo que decimos entender. ¿Por qué? Porque los otros no lo hacen. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Pues lo tienes que hacer porque tú sí lo estás oyendo, tú sí lo estás entendiendo. Y tienes mayor responsabilidad. Porque ya hay una resonancia en tu espíritu, ya hay una activación. Esa palabra ya quedó grabada en ti. Eso ya quedó grabado. Entonces, así lo mismo, la palabra cuando opera en el corazón, en la mente del hombre, ya tu espíritu quedó abierto a esa palabra. No sé si me explico. Ya se marcó en tu espíritu esa palabra, se marcó en tus genes esa palabra. Y al rato esa marca va a dar testimonio de que un día la escuchaste, la entendiste, pero no la aplicaste. Imagínate que yo te dicto una frase y la escribes y al rato tú mejor decides borrarla, pero el borrón ahí quedó la marca de que un día la escribiste. Entonces no vas a poder decir que no. ¿Por qué? Porque en tu hoja hay una marca de que ahí estuvo escrito. Bueno, eso la Biblia lo enseña, de que los libros serán abiertos. Hay un pasaje de la Escritura, dice, y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. No habla del libro de la vida. Dice que los muertos serán juzgados por las cosas escritas en los libros. Entonces, esos libros, después les voy a decir qué es, y ahí está escrito lo que nosotros vamos escuchando. Queda un registro y va a dar testimonio si oíste o no oíste. Y vas a ser juzgado por eso que está escrito en esos libros. Continúo, sigo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres os traten, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver ejemplos de la Escritura que solamente el que tiene oídos para oír
es el que tiene la capacidad de formar a Cristo en su vida. Es el que tiene la responsabilidad de formar a Cristo en su vida. Por eso el texto dice, a vosotros los que oís. Entonces, ¿cuán importante es oír? ¿Por qué? Porque se nos añadirá Cristo en nuestra vida. Habrá formación. Ese es el propósito de oír la palabra. Que Cristo se forme. Él es el verbo, es la palabra. Le escuchamos, se está formando en nosotros. Hay fruto. Se nos añade Él mismo. Pero si no lo estamos escuchando, no se está formando. Entonces no habrá testimonio de Él en nosotros. Dice la Escritura que cuando Él venga, dice que tomará de lo suyo. O sea, ¿qué tanto está formado Cristo en ti? Es lo que Él va a tomar. Pero si Cristo no está formado en ti, pues no hay nada que tomar. Entonces, Él no va a tomar algo que no es suyo. Es Él mismo en nosotros. Es la palabra, el verbo haciéndose carne. Por último, punto número 8. El que oye la palabra, el que no oye la palabra no es de Dios. Es decir, aún no tiene desarrollada la fe. Por eso mismo no oye la palabra. Entonces, hay personas que no oyen ni oirán. ¿Por qué? Porque no la oyen con fe, no tienen expectativa, no creen en Dios. Y así estábamos muchos. No queríamos nada con Dios y por lo tanto no escuchábamos de Dios. Pero las circunstancias de la vida, las problemáticas de la vida nos llevan ¿a qué? A buscar lo sobrenatural. Porque en nuestras fuerzas ya no encontramos soluciones. Y ahí es cuando Dios nos sale al encuentro. Entonces, mientras no tengamos circunstancias sobrenaturales que nos sobrepasan, difícilmente vamos a poder expectar lo sobrenatural o creer en algo que nunca hemos creído. Y es la forma en que Dios se hace real a nosotros. Cuando las circunstancias de la vida nos están ahogando, nuestro consciente empieza a expectar en algo sobrenatural, porque no encontramos respuestas en lo natural. Y entonces ahí la fe se empieza a activar. ¿Por qué? Porque quieres algo más, porque en lo natural ya no ves respuesta. Y de una forma consciente o inconsciente, empiezas a entrar en ese mundo, en esa dimensión sobrenatural, y Dios empieza a hacer real a tu vida. ¿Por qué? Porque estás creando una expectativa que va sobre lo natural. Y Dios se hace presente porque se está moviendo la fe, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios se empieza a acercar a tu vida, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay gente que te habló y tú nunca quisiste escuchar, pero ahora, como tienes necesidad, recuerdas que te hablaron y ahora tú quieres escuchar. Y Dios se hace presente porque tienes expectativa, ¿ok? Tienes fe. Así es, inconscientemente usted está esperando un patrón a seguir. Y como ese patrón, espéreme, como ese patrón no se ajusta a su formación, usted cree que Dios no está hablando. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a la escuela, ¿sí? Hay maestros de kinder, maestros de primaria, maestros de secundaria, maestros de preparatoria, maestros de universidad. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, si yo mi desarrollo espiritual es para estar en la secundaria y me siento a escuchar a un maestro de primaria o de kinder cómo me explica las cosas, pues yo me voy a aburrir. No sé si me explico. Y no es meramente que Dios no esté hablando, sino que para mí esa forma de hablar, de dirigirse hacia mí, es anticuada, o sea, no está a mi nivel. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y entonces hay predicadores que ese es su diseño para un kinder, para una primaria, para una secundaria, y hay otros predicadores que tienen otro diseño. Y a veces no es meramente que no esté hablando Dios, sino que yo no capto el mensaje de Dios por medio de esa persona. ¿Por qué? Porque mi desarrollo espiritual ya no está para estar en kinder o en primaria.
y entonces yo siento que no es Dios. ¿Sí lo entendemos? Entonces no es exactamente meramente culpa del predicador, sino es de nosotros, que a veces nosotros queremos escuchar a Dios por medio de ese predicador, cuando ya nosotros ya no tenemos que estar en el kinder, tenemos que pasar a la primaria, o a segundo, o a tercer año, y nos empecinamos en estar ahí, y entonces empezamos a mal ver al maestro, pero no es el maestro, ese es su diseño. En el cuerpo de Cristo todos todos somos diferentes miembros. Ni uno es más, ni uno es menos. Somos funcionales. Amén. Entonces eso es lo que a veces está pasando. Y no es meramente que el siervo no tenga palabra de Dios, ¿sí? Sino que es para niños. Yo, por decirlo, yo ha habido ocasiones en las escuelitas bíblicas que he tenido que darles en mi caminar cristiano clases a los niños, y pues me pongo a su nivel, me pongo a jugar, a hacer muecas, a hacer como chango, a hacer como león, o sea, a hacer payasadas. ¿Por qué? Porque eso le llama la atención a los niños y aprenden. No les puedo hablar como yo estoy acostumbrado a hablar, así muy, muy recto y muy callado y más formal, porque pues los aburriría. Entonces es un diseño.